Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Sale, entonces esta es la tercera prédica en Hebreos. Soy yo el que está predicando, ya ni sé, es la tercera. Entonces estamos tratando de conocer más a Jesús. Queremos prepararnos para Navidad. ¿Se acuerdan que al principio de la serie dijimos que un conocimiento pobre de quién es Dios nos da una adoración bastante pobre? Muchas veces podemos ser muy sentimentales, podemos apasionarnos mucho alabando a Dios, pero si nuestro conocimiento de Dios es pobre o no es bíblico, por más sentimiento que tengamos, esa adoración no va a ser bíblica. Muchas veces pensamos que cuando adoramos a Dios, entre más así apasionados somos, entre más, no sé, sensaciones sentimos, es una adoración rica, bonita. Y es diferente cuando tenemos un conocimiento bíblico centrado, fiel de lo que significa Dios. Entonces, entre más fiel sea nuestro conocimiento a Dios, nuestra adoración va a ser muchísimo más bíblica, mucho más rica. Entonces queremos conocer más a Dios a través del libro de Hebreos. El contexto de Hebreos es de una iglesia perseguida, una iglesia desanimada. ¿Se acuerdan que dijimos que estamos ahí en los años 60 después de Cristo? 30 años de que Cristo había ascendido. La gran persecución está a punto de empezar. Nerón, el emperador más violento de Roma, se iba a levantar o ya se había levantado y estaba preparándose para perseguir a la iglesia. Un historiador después dice que la semilla de la iglesia fue regada con la sangre de los mártires, y fue una época bastante violenta, bastante triste, donde muchos fueron perseguidos por su misma fe. Estamos a unos años de que pase eso, ya la iglesia empieza a ser perseguida, a ser discriminada, la iglesia está angustiada, la iglesia está desanimada, y entonces este autor de Hebreos les recuerda quién es Jesús, les recuerda quién es la fe cristiana y por qué deben de mantenerse fieles. La semana pasada vimos que Cristo es mejor que los ángeles, y entonces vimos ahí un poco de argumentos para poder platicar con nuestros amigos, los testigos de Jehová o los mormones. Y si tú tienes alguna duda en cuanto a eso, en verdad, ve a la página, ve a los recursos que tenemos y puedes escuchar la prédica otra vez. Ayer en la mañana estaba manejando y había un montón de testigos de Jehová tocando las puertas.
y me acordé de que, wow, o sea, ojalá que uno de nosotros ya tenga una idea más articulada para poder platicar con ellos. Vimos que entonces Cristo es superior a los ángeles. Hoy vamos a ver que Cristo no se intimida por nuestra miseria. Cristo está dispuesto a habitar con nosotros. Cristo es nuestro representante. Y vamos a ver 3 puntos bien sencillos, ¿sale? Nosotros vemos a Jesús como nuestro representante, nosotros vemos a Jesús como nuestro redentor, nosotros vemos a Jesús como nuestro campeón o nuestro vencedor. Fíjate lo interesante cómo es que el autor de Hebreos dice en el versículo 8: si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Si lo lees ahí conmigo, el versículo 8 del capítulo 2 de Hebreos: si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Cualquier lector que está ahí leyendo cuidadosamente pararía ahí lo que está leyendo y se preguntaría: ¿será cierto que Dios ha sujetado bajo Cristo, bajo su soberanía, todas las cosas? ¿Será cierto? Porque muchas veces no parece así. Muchas veces parece que no hay autoridad, que no hay orden. Si te gusta leer, de seguro has escuchado a Friedrich Nietzsche, un existencialista, un filósofo. Fíjate lo que dice: todo lo que dice el Estado es una mentira, y está hablando de anarquía, cuando no hay autoridad, cuando no hay orden, cuando cada uno hace lo que hace. Todo lo que dice el Estado es una mentira, y todo lo que tiene ha sido robado. Está hablando del Estado. El autor de Hebreos dice: todo lo ha puesto bajo la soberanía de Cristo. Cristo está a cargo, Cristo es soberano, y todo lo ha puesto, toda la creación la ha puesto bajo su orden. Ahora, si caminaste, si manejaste por el centro de Jalapa, viste de seguro montones de basura, parecería que no hay nadie que está procurando el orden de nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Será cierto que Cristo está sujetando todo? ¿O dónde está el orden y no lo vemos? Lo que pasó con Duarte, la sentencia que vimos con Duarte. Te voy a leer un artículo, estaba leyendo Proceso. Fíjate lo que me pareció una cita bastante interesante. Fíjate lo que dice: el caso de Duarte es un ejemplo de lo que hemos estado diciendo. Se pueden robar miles de millones de pesos con una simple multa de 60,000 pesos y 9 años de prisión, que pudieran ser hasta 6, y pagas el daño más grande en la historia de un estado. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está procurando el orden? Solo una lectura superficial del periódico hace 2 días, fíjate lo que me encontré. La lista de muertos sigue creciendo por el huracán Michael en Florida. El volcán de fuego de Guatemala hace erupción otra vez. Muere en Gaza palestinos por ataque israelí. Más de 30 millones de cuentas hackeadas en Facebook. Parecería que no hay nadie en orden, ¿cierto? ¿Qué está pensando el autor de Hebreos? Incluso los niños, las personas para nosotros más inocentes, creo que se dan cuenta de este problema. Otro artículo en el Universal. Fíjate lo que dice: los secuestros son el problema que más angustia a los niños mexicanos, seguidos de los problemas de salud, la falta de dinero en casa, la inseguridad y la violencia en las calles. Los niños, su primera preocupación es ser secuestrados. Según el estudio dado a conocer por Save the Children, una asociación velando por la seguridad de los niños, esta información que nos revela que las niñas, los niños y los adolescentes están conscientes del entorno en que viven y saben que las problemáticas son constantes en el país y les están impidiendo un desarrollo equitativo. Según datos de la organización, en el 2016 se registraron, chécate esto, según datos de la organización en el 2016 se registraron 1,105 asesinatos a menores de edad. En el 2006 1,105 asesinatos a menores de edad, lo que supone un promedio de 3 asesinatos al día de niños en México, mientras que 6,226 niños desaparecieron
El autor de Hebreos nos dice, Dios puso bajo él todas las cosas. Entonces no hay nada que no le esté sujeto. ¿Será que el autor de Hebreos no sabe lo que está hablando? ¿Será que tiene una fe inocente? ¿Será que no lee los periódicos? Fíjate cómo continúa. El autor de los Hebreos sabe lo que está diciendo. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y si tú has vivido con tu esposa o que no estés casado suficientemente tiempo, sabes que incluso tu corazón no está bajo el dominio de Cristo. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Duarte, la situación política, nuestro corazón, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestros pecados. Fíjate el versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús. Y entonces el autor de Hebreos ahorita va a estar apuntando a la iglesia, a Jesús. Y dice, mira, nos damos cuenta que no está sujeto como debería de ser, pero por un tiempo no está sujeto. Va a llegar Jesús, pero en ese momento dice, ahorita vemos a Jesús. Y entonces vemos a Jesús como representante, vemos a Jesús como nuestro redentor y vemos a Jesús como nuestro vencedor. ¿Sale? Son 3 puntitos sencillos y así se va a dividir la prédica para que pueda seguir. Son 3 puntos. Vemos a Jesús, el autor de Hebreos dice, Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto a él. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto, sin embargo, vemos a Jesús. Vemos a Jesús como nuestro representante. ¿Cómo es que lo vemos como nuestro representante? Fíjate el versículo 5. Dios puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Y entonces el autor de Hebreos sigue argumentando que Cristo es superior a los ángeles y dice, chéquense, Jesús está a cargo del mundo venidero, no como los ángeles están a cargo de este mundo. Y era un hebraísmo, una idea judía, el pensar que los ángeles estaban a cargo del mundo, de las naciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 32 tenemos como hay una mención de que los ángeles tienen naciones a su cargo. O por ejemplo, Daniel 10:20 se menciona que hay ángeles que están a cargo. Un ángel está a cargo de Grecia, otro ángel está a cargo de Persia. Efesios 6:12 dice que hay potestades que tienen el dominio del aire. Hace una referencia que hay seres espirituales, hay autoridades que están ahí como fungiendo como autoridades en este tiempo. Pero el autor de Hebreos dice, pero Jesús está a cargo del mundo venidero. Jesús es superior. Y después empieza a citar otra vez salmos, como lo hizo en el capítulo 1, al principio del capítulo 2. Y entonces en el versículo 6 empieza a citar al Salmo 8. Fíjate el versículo 6 lo que dice: como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y todo lo sometiste a su dominio. Ahora, este es un salmo mesiánico. ¿Se acuerdan la semana pasada que era un salmo mesiánico? Que era una referencia mesiánica. Una referencia mesiánica es un pasaje que se dedicó a una persona en un contexto específico, pero que fue cumplida ultimadamente en Cristo. Entonces vemos que el autor de Hebreos toma pasajes que fueron dedicados, escritos para una persona. En este contexto es David el que escribe Salmo 8 y es David el que está diciendo ¿quién es el hombre? Pero el autor de Hebreos lo toma como pasaje mesiánico y lo adjudica, lo apropia a Cristo. ¿Sale? Entonces Cristo es el cumplimiento final, es ultimadamente aquella persona que toma este pasaje y dice yo lo cumplo. Fíjate lo que dice, como alguien ha atestiguado en algún lugar, sabemos que es David, que es el hombre para que pienses, que es el ser humano para que lo tomes en cuenta. David estaba viendo tal vez el cielo, tal vez la ciudad, y se da cuenta quién es el hombre para que le hayas dado todo esto bajo su autoridad. Seguramente estaba pensando en Génesis 1, Génesis 2. ¿Se acuerdan cuando el hombre crea al hombre y a la mujer a su imagen? Al hombre y a la mujer, los dos juntos a su imagen. Y entonces les dice, ustedes reflejan mi imagen. Fíjate Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
Entonces, fíjate lo que está pasando. Adán y Eva últimamente son los hombres, es el hombre y la mujer el reflejo de la imagen, pero entonces llega Jesús y es últimamente el que está reflejando a la humanidad. Es Adán y Eva el que tienen la soberanía sobre la creación, lo vemos en Génesis 1, pero después llega Hebreos y dice, no, no es Adán y Eva, es Jesús últimamente el que tiene autoridad sobre todo. Porque nosotros, Adán y Eva, perdió la autoridad en Génesis 3. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 3? El hombre, la humanidad rechazó el plan de Dios, prefirió hacer lo que él quería, y entonces Adán y Eva se mostraron incapaces de reflejar la imagen de Dios. Entonces ahí entra el pecado, todo deja de ser como debería de ser. Incluso cuando el autor de Hebreos está diciendo, nos damos cuenta que no todo está sujeto a Cristo, es porque Adán y Eva han fracasado en reflejar la imagen de Dios. Adán y Eva, nosotros hemos rechazado el plan de Dios, nosotros hemos fracasado como representantes de Dios a su creación, pero el autor de Hebreos está diciendo, pero este hombre, Jesús, se pregunta, ¿quién es el hombre para que le hayas puesto todo bajo su soberanía? Y cuando dice, ¿quién es el hombre? Está diciendo Jesús. Salmo 8 está diciendo que es David, pero el autor de Hebreos está diciendo últimamente es Jesús. ¿Cómo vamos? ¿Ya los perdí algunos? Salmo 8 es el cumplimiento mesiánico, es Jesús quien se apropia de este salmo y entonces está diciendo es el hombre, es Jesús, representación de la humanidad, a quien le has puesto todo lo sometiste a su dominio. Déjeme hacer un paréntesis aquí. En Génesis 1 se le da todo a la humanidad y se le da todo a la humanidad para que sea mayordomo, para que sea administrador, para que pueda utilizar todo sabiamente para la gloria de Dios. Y esto predica hacia dos extremos. Un extremo es que, bueno, vamos a matar a todo, vamos a deforestar a todo porque el hombre es primero. Esto es un fracaso de reflejar la mayordomía de Dios, de reflejar la imagen de Dios. Pero también hay otro extremo donde empezamos a convertirnos, déjenme explicarlo, no se vayan a aventar, a convertirnos en veganos fundamentalistas, en el sentido de que empezamos a satanizar el comer carne, el cortar un árbol, porque últimamente tampoco eso es reflejo de la imagen de Dios. Reflejo de la imagen de Dios es administrar todo correctamente para la gloria de Dios. Involucra así velar por la naturaleza, no la deforestación, pero tampoco involucra que la creación es superior a la humanidad o que es malo comer unos tacos de barbacoa si después quieres porque estás matando a un ser humano. Y lo interesante de esto, la pobreza bíblica que muchos de nosotros tenemos, es que es irónico que muchos de nosotros, ojalá nadie aquí, pero muchos de nosotros nos convertimos en estas personas que somos muy fundamentalistas en no matar a un pollo, no comer un ser vivo, y son los mismos que están promoviendo el aborto, están promoviendo la libertad, que la mujer tome decisión, y entonces están poniendo un animal, un pollo por encima de un ser humano. O estas personas que son así como súper aferradas para poner croquetas en todas las calles de Jalapa para que ningún perro sufra hambre, pero esa persona no se pone a limpiar los desechos de sus perros y entonces ahí vamos y pisamos desechos y nos enfermamos. Fíjate cómo tal vez en nuestro celo estamos revirtiendo las cosas. No significa que vamos a patear a los perros, no significa que los vamos a maltratar, pero fíjate que es la humanidad siendo administradora, no son los animales o la creación tomando un rango que no les pertenece. No significa, te lo repito, vamos a deforestar, vamos a matar, pero sí significa una idea bíblica de por lo menos, bueno, vamos a utilizar nuestros recursos apropiadamente. Incluso te diría, vamos a pensar en cómo matar los animales que comemos de una forma humana. Dale, eso es muy bueno.
pero el empezar a irte a esos extremos es tal vez ser influenciado más por una cultura que una idea bíblica, una cosmología bíblica. Estaba la semana pasada, martes creo, miércoles, un artículo en Reforma. Siempre leo estos artículos, tal vez me llaman la atención porque digo, chin, me servirá algún día para una prédica, pero no sé si lo escucharon. Un vecino en Ciudad de México tenía 3 leones africanos en su azotea. ¿Nadie escuchó de esto? 3 leones africanos en su azotea. Y entonces, o sea, es Ciudad de México, ¿sí? O sea, no es que tenías ahí, no es que estaba en la Roma, en una mansión, estaba en una azotea así como la de todos nosotros. 3 leones africanos, y según él, que estaba defendiendo los derechos de los animales porque quería proteger estos leones de la vida de zoológico, está viviendo en tu azotea. O sea, mejor déjaselo al zoológico, por lo menos se entretiene. Pero fíjate cómo se empieza a torcer esta idea de lo que es la imagen de Dios. Últimamente el hombre ha fracasado en eso. Vemos deforestación, vemos maltrato animal, vemos la cantidad de perros callejeros que no cuidamos. Hemos fracasado como imagen de Dios. El hombre y la mujer han fracasado como imagen de Dios, pero lo que el autor de Hebreos te está diciendo es que Él es nuestro representante. Él agarra Salmo 8 y dice, yo soy el que está escribiendo Salmo 8, yo soy el que lo digo y yo soy el que tiene autoridad sobre todo. Adán fracasó, Moisés fracasó, Abraham fracasó, pero Dios levantó a uno que representa a la humanidad. Entonces nos damos cuenta que no están las cosas bajo el dominio de Cristo, nos damos cuenta, pero entonces llega Dios y nos dice, Cristo es nuestro representante. Entonces nos damos cuenta que las cosas no están bajo su soberanía aún, pero vemos a Cristo como nuestro representante, ¿sale? Ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? Vemos a Cristo como nuestro Redentor. Fíjate lo que dice el versículo 9, el versículo 10. Vemos a Cristo como nuestro Redentor. El versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. La iglesia de Roma en este entonces, los que están ahí, los hebreos, los judíos que llegaron a Cristo, están desanimados, están perseguidos, están discriminados. Y fíjate lo que el autor de Hebreos los está diciendo, cómo los está animando. Sin embargo, vemos a Jesús. No vemos a nuestros problemas, no vemos a nuestros fracasos, no vemos que todo está como no debería de estar. Vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Ok, ¿y esto qué? ¿De qué me sirve ver a Jesús? Ok, estoy desanimado, estoy perseguido, estoy siendo discriminado, pierdo oportunidades de trabajo porque soy cristiano y porque no estoy dispuesto a comprometer mi integridad. ¿De qué me sirve ver a Jesús? Versículo 9, la segunda parte, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Y esto debería así de darnos un infarto cerebral, que es Jesús quien sufrió por beneficio de todos. Jesús vino a redimirnos, Jesús vino a rescatarnos. El jueves estaba ahí en una banca, ahí en Los Lagos, estaba en una banca, estaba leyendo y había una vez que llueve, unos aguaceros horribles y después sale el sol a media hora. Entonces estaba leyendo, justo me siento, me doy cuenta que mi pantalón se me mojó, pero ni modo, pues ya había llovido recientemente, no me fijé, me senté y ni modo. Bueno, estaba ahí leyendo y seguía leyendo y entonces en el piso veo a una lombriz. Y la lombriz había llovido mucho, y ves cuando llueve mucho se salen las lombrices, pero después con el clima de Jalapa se seca. Ahorita estaba el sol así horrible, yo estaba sudando, yo llevaba pants, estaba ahí sudando, pero pues ya vine aquí y ahora ya me quedo. Y entonces con el sol se seca la tierra y entonces la pobre lombriz estaba ahí, fíjate lo que pienso cuando salgo, no me juzgues, pero estaba la lombriz ahí retorciéndose y supongo, no soy lombriz, pero supongo que la lombriz estaba tratando de meterse otra vez a la tierra, necesitan humedad.
pero la lombriz no se podía meter porque ya la tierra estaba endurecida, o sea, y eso era concreto, ya el barro se había cocido. Y entonces ya no podía meterse y digo, bueno, pues mira, está bien, seguí leyendo, la verdad que no sentí nada de remordimiento al ignorar a la lombriz. Seguí leyendo, después siento la ansiedad de checar Facebook, dejo mi celular, no lo checo, pero me vuelvo a distraer con la hormiga y me doy cuenta que ahora la hormiga está siendo atacada por un montón de hormigas. La lombriz está siendo atacada por un montón de hormigas. Y bueno, o sea, eso fue una cosa así como de National Geographic, así yo casi como que me agachaba para narrar la escena, pero se fue muy violento, o sea, la hormiga estaba tratando de meterse otra vez, pero llegaron la lombriz, pero llegaron las hormigas y las hormigas la estaban atacando. No sentí ningún pesar, dije, ok, bueno, voy a seguir leyendo. Después veo, ya después antes de irme a la casa, veo otra vez a la hormiga y la hormiga ya le faltaba un pedazo, ya nada más estaba la mitad de la hormiga y la lombriz, sí. Entonces ya nada más estaba la mitad de la lombriz retorciéndose, las hormigas estaban comiendo a la lombriz. Y entonces ya me voy a la casa, pero sinceramente no siento ningún pesar. Fui a la casa y comí bien, descansé bien, dormí bien. Ahora, fíjate que no, mis afecciones hacia la lombriz fueron más allá, o sea, ni siquiera sentí el mínimo grado de dolor, de remordimiento. Hubiera sido diferente si hubiera sentido un poco de lástima tal vez, si hubiera soplado a las hormigas, si hubiera agarrado a la lombriz y hubiera hecho un hoyo, si hubiera puesto otra vez a la lombriz ahí en el hoyo, lo hubiera tapado, hubiera agarrado agua purificada y hubiera otra vez dado la humedad que se necesita para que la lombriz hubiera estado cómoda, ¿cierto? O sea, eso hubiera mostrado misericordia. ¿Sí están conmigo? Eso hubiera mostrado pesar, eso hubiera mostrado un corazón más misericordioso, pero sinceramente no sentí nada. Fíjate lo que dice: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Vemos a Jesús, que es nuestro Redentor. Vemos a Jesús, que no fue como Samuel, una idea corrupta de Adán, un fracaso de la administración de Dios, de la imagen de Dios a su creación, un Samuel apatético, aburrido al dolor de la naturaleza. No es como eso, sino llega y viene y redime a la creación, viene y salva a la creación, interviene por la creación. ¿Y sabes lo que estuve pensando ahí cuando estaba con la lombriz en mi rincón filosófico? Estaba leyendo este pasaje y estaba viendo esta hormiga y de pronto dije, wow, somos nosotros. En serio, ponte a pensar que si no hay un Dios, ¿a quién le importa si sufres? ¿A quién le importa el cáncer que te dio, que te va a dar, la muerte del ser querido que vas a sufrir? ¿A quién le importa? Simplemente somos resultado de la naturaleza. Es una persona menos, una persona más, no pasa nada, le suele pasar a todos. Échale ganas, todo va a salir bien. ¿Quién me dice que todo va a salir bien? No es cierto. Pero fíjate que en ese entonces somos las hormigas, somos las lombrices, y el sufrimiento de nosotros, por más inferior que sea, no es demasiado pequeño para Cristo venir a rescatarnos. Entonces, vemos a Jesús como nuestro representante, vemos a Jesús como nuestro redentor, pero eso no termina ahí. Fíjate que vemos a Jesús como nuestro vencedor. Y fíjate lo que dice el versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Convenía, en otras palabras, era apropiado. De esta forma se mostraba el amor y la justicia de Dios. La justicia de Dios al no dejar el pecado, y el amor de Dios al no dejar al ser humano en su miseria. Convenía, era apropiado perfeccionar a Cristo por medio del sufrimiento. ¿Qué significa?
Significa que Cristo no es perfecto, significa que Cristo no era perfecto. El sentido de la palabra para nosotros perfecto tiene solamente un sentido, pero el sentido de la palabra es completar. Es, por ejemplo, cuando pon tú que termino, no sé, un doctorado en ingeniería botánica. Y pon tú que en ese momento mi educación es muy buena, en ese momento es perfecta. Pero el sentido de esta palabra es completar, es terminar de una forma temporal con mi educación. Entonces yo puedo terminar o puedo perfeccionar en el sentido griego de la palabra, puedo perfeccionar mi educación cuando ya la termino, cuando ya no voy a estudiar nada más porque ya he terminado algo. ¿Tiene sentido? Cuando entonces dice Dios está perfeccionando a Cristo, está diciendo que Cristo en Juan 1 dice que Él es el creador, que Él es el sustentador, y ahora termina la obra de redención siendo el redentor. Cristo completa, Cristo termina su obra siendo creador, siendo sustentador, siendo redentor. Entonces dice, convenía, era apropiado perfeccionar la obra de redención en Cristo. Fíjate lo que dice el autor de nuestra salvación. Él es el pionero, es el que va delante de nosotros. Cristo no te va a pedir ir a un lugar donde Él no haya ido antes. No te va a pedir confiar en un Dios a quien Él no ha confiado. No te va a pedir soportar algo que Él haya soportado. Él es el autor, Él es el pionero de nuestra salvación. El versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Estamos viendo cómo Jesús es nuestro campeón, es nuestro vencedor. Fíjate que entonces tiene el mismo origen, se hizo hombre, se hizo nuestro hermano. Dice que no se avergüenza llamarnos hermanos. Vamos ahorita a ver las implicaciones de esto, pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Tienes? No es necesario que levantes la mano, porfa. No quiero que las cosas se pongan incómodas, pero ¿tienes algún pariente que te incomode o que te avergüence? O por lo menos cuando vas a Chedraui con tus hijos, que jurarías que no son tuyos. Creo que todos han pasado por eso, ¿no? Todos, ¿no? Bueno, algunos. Que dices, híjole, no sé de quiénes son estas personas, pero no son ricos. Puede ser, no sé, o tienes tal vez tienes un tío, tal vez tienes una tía, no sé, medio rara, excéntrica, lo que sea. Todos creo que hemos pasado por eso, ¿no? Y fíjate lo que dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. A nosotros no se avergüenza de llamarnos hermanos. Fíjate las implicaciones, versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Versículo 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Versículo 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. No solo nos rescató, sino se identificó con nosotros y venció lo que nos estaba afectando. Regresamos a mi historia de la lombriz. Hubiera sido diferente si yo hubiera sacudido a la lombriz de las hormigas, le hubiera dicho, amiga lombriz, fíjate otra vez, a la próxima tus compañías, cuida de tus amigos, lo que sea, la sacudo y la rescato. Ahí estoy mostrando misericordia. Es muy diferente si veo la necesidad de la hormiga, de la lombriz, si veo cómo la lombriz está siendo atacada por hormigas, y es muy diferente ayudarla a convertirme en hormiga, sufrir como hormiga, vivir como hormiga, sentir como hormiga y rescatar a la hormiga. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Es muy diferente rescatar a alguien o mostrar misericordia, y es muy diferente identificarme con esa persona para finalmente, no nada más en ese momento sacudir a las hormigas, sino en ese momento convertirme yo en lombriz y últimamente rescatar a las hormigas a las lombrices. Ustedes me entienden, a las lombrices de todas las hormigas. ¿Sí tiene sentido? Fíjate lo que está pasando. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús se convierte en uno de nosotros. C.S. Lewis dice, el ser eterno que sabe todo y que creó todo el universo,
El ser eterno, que sabe todo y que crea todo el universo, se convirtió no solo en un hombre, sino antes de eso en un bebé, y antes de eso en un feto dentro del cuerpo de una mujer. El ser eterno, que sabe todo y que creó todo el universo, se convierte en un hombre, pero antes de eso en un bebé y antes de eso en un feto. El ser eterno en un feto, para estar dentro del cuerpo de una mujer. Si quieres tratar de entenderlo, piensa en cómo sería si tú te convirtieras en un baboso o en un crustáceo. El ser eterno convirtiéndose en su creación para redimir a su creación. Y entonces vemos a Cristo, que es nuestro representante. No todas las cosas deben de ser como son, y nosotros lo sabemos, nuestro corazón lo sabe. Esos momentos a solas, cuando nadie nos ve, cuando solo Dios escucha lo que pensamos, cuando solo Dios siente las ansiedades de nuestro corazón. Lo sabemos, que no todo debería de ser que no todo es como debería de ser. Que no todo está en sujeción a Cristo. Ni siquiera nuestros corazones, desgraciadamente, están en sujeción a Cristo completamente. Pero Cristo es nuestro representante, Cristo es nuestro redentor y Cristo es nuestro vencedor. Él se identifica con nosotros. El 14 y el 15 dice que venció por nosotros, venció la muerte, nos venció del temor, del terror de la muerte. Piensa en las indulgencias, en brujería, en plegarias, en purgatorio, simplemente en la negación del dolor de la muerte. Cristo venció con todo eso. El cristiano, aunque se duele por la muerte, últimamente no teme a la muerte. Sabemos que Cristo venció la muerte, y entonces 1 Corintios 15, 54 dice: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Déjame terminar con el 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Fuiste tentado esta semana? ¿Experimentaste esa miseria, esa ansiedad de que no todo está en sujeción a Cristo? De ver la loquera política que estamos viviendo, la loquera en nuestras casas, la loquera en nuestro corazón, y nos damos cuenta, bueno, es que no debería de ser así. Todo debería de estar en sujeción a Cristo. Si es cierto que Cristo es soberano, ¿cierto? ¿Por qué es que siento lo que siento? ¿Por qué es que tengo las dudas que tengo? ¿Por qué es que caí otra vez en lo que no debería de caer? Si es que Cristo es soberano, y es que Cristo debe de estar en sujeción de todo. Pero entonces el autor de Hebreos dice: vemos a Jesús. Sabemos que no todo está en sujeción a Cristo, pero vemos a Jesús. Vemos a Jesús como nuestro representante. Él es el verdadero Adán. Él es el que cumplió la voluntad de Dios. Vemos, por ejemplo, en Marcos 1:16, cuando es tentado en el desierto, cuando es dispuesto y es capaz de soportar la tentación y cumplir con la voluntad del Padre. Él nos representa. Vemos que Él es nuestro redentor, Él nos salva, Él nos rescata. No solo eso, sino que también Él es nuestro vencedor. Él vence a la muerte con su muerte. Él se identifica con nosotros. Él nos llama hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarme hermano. Y si tuvieras un segundo viendo a mi corazón, te avergonzarías de llamarte mi amigo. Pero Jesús no se avergüenza de llamarse mi hermano. Y entonces Él muere por mí, se identifica conmigo, muere la muerte que yo debería de morir, y ahora salgo libre, no tengo miedo a la muerte. Cristo es mi representante, Cristo es mi redentor, Cristo es mi vencedor. Y dentro de un ambiente de persecución, de sufrimiento, el autor de Hebreos dice: vemos a Jesús, vemos a Jesús. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. No quiero hablar mucho de esto porque hay otro pasaje que dice que Él, como sumo sacerdote, no es incapaz de compadecerse de nuestras enfermedades, sino que ha sido tentado por todo como nosotros, pero sin pecado. Así que puede entender nuestras necesidades. No hay tentación que tú has sufrido, que Cristo no ha sufrido. Él te entiende, y entonces nos acercamos a Él una vez más. Nos acercamos a Él confesándolo como nuestro representante, como nuestro redentor, como nuestro vencedor. Y eso es lo que hacemos cada domingo en la cena del Señor. Entonces confesamos que su cuerpo es quebrantado por nosotros,
que Él nos representa en la cruz y que Cristo murió la muerte que nosotros deberíamos de morir, derrama la sangre que nosotros deberíamos de haber derramado. Jesús recibe la justa ira de Dios, Jesús nos representa, Jesús nos redime y Jesús vence por nosotros. Y entonces la iglesia ve a Jesús. La iglesia ve a Jesús como nuestro Redentor, como nuestro representante, como nuestro vencedor. Si sabes lo que significa la cena del Señor, si eres un miembro de esta iglesia, si te hemos confirmado como miembro, si te hemos explicado lo que significa esto para nosotros, te invitamos a participar. Te recordamos que es un simbolismo donde nosotros recordamos el Evangelio. Cristo entrega su cuerpo por nosotros, Cristo derrama su sangre por nosotros, Cristo nos representa, nos redime y Cristo vence por nosotros. Señor, te doy gracias, mi Dios, por Cristo. Vemos a Cristo, vemos a Jesús en medio de todo este circo. Señor, en medio de toda esta anarquía de nuestros corazones dudosos, frágiles. Vemos a Cristo, Señor, Él nos representa, Él nos redime. Señor, Él vence por nosotros. No nos dejó abandonados en nuestra miseria, Señor, como esa lombriz. No caminó y no pasó de largo viendo ese animal, Señor, es su creación, sino que vino y nos rescató, se convirtió en uno de nosotros, sufrió, Señor, nuestro pecado y venció por nosotros. Gracias, Padre, gracias por Cristo. Te ruego que tú seas con tu iglesia, que juntos veamos a Jesús una vez más. Si estamos desanimados, Señor, culpables, recuérdanos que Cristo nos representa, que Cristo ya pagó todo lo que tenía que pagar. Señor, que Cristo venció lo que nosotros no podíamos vencer. Anímanos por medio de Cristo, mi Dios. Sé tú con nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Amén.